presentación, Efraín. Este taller lo que va a trabajar es sobre la elaboración y redacción de informes psicológicos. Hay algunos tipos de informes psicológicos. Hay informes de evaluación, hay informes de seguimiento, hay informes de cierre y hay informes de intervención. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en un informe de evaluación, ¿sí? Y dependiendo del contexto en el que ustedes se encuentren, es decir, sea desde el ámbito como salud, tal vez usted es psicólogo en algún subcentro, hospital, o también es psicóloga de algún DS, de alguna institución educativa, o tal vez en su consulta privada. Entonces, yo soy funcionario público en una institución, pero también aparte tengo mi consulta privada. Entonces, dependiendo de la situación, el rol, el contexto donde usted se desempeñe como profesional. Sí, entonces, hoy nos vamos a centrar en este informe de evaluación, que es el primer paso que se va a dar. No sé si todos miran la presentación, ¿está bien? ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, bueno, tomando en cuenta que los informes psicológicos son un instrumento científico que nos va a permitir tomar decisiones, nos va a permitir tomar estas decisiones que generan unas medidas, sea ya para la autoridad competente, sea para junta de protección, o en algún caso usted puede realizar un informe para la unidad judicial. Dependiendo de la situación. Ahora, hay que tomar en cuenta que un informe psicológico es diferente a un informe pericial. Para hacer un informe pericial, usted tiene que estar acreditado como perito. ¿Cómo se acredita usted como perito? Entra a la página del Consejo de la Judicatura y sigue los pasos que usted debe realizar, donde debe demostrar su experticia en el área específica. Entonces, si usted ya tiene experiencia en realizar informes psicológicos, le va a ser mucho más fácil a poder acceder, digamos, a ser un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura para que pueda realizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un informe psicológico y un informe pericial? Es que la situación se vincula a un delito, es decir, en el ámbito del perito psicólogo, en este caso, usted tiene que vincular esa línea, esa relación entre el delito que se ha cometido, ya que yo que sé, sea un delito sexual, sea un femicidio, sea un homicidio, y relacionarlo con lo que usted está valorando. Y bueno, ahí tenemos una lista de cosas que nos piden los jueces que usted tiene que valorar, ya sea rasgos de personalidad, criterios de credibilidad. Entonces, todas esas cosas usted tiene que valorar, ¿sí? Y en el informe psicológico, como le decía, es a la situación de la autoridad competente, ya sea para juntas de protección de derechos o en el caso de que usted esté en su consulta privada y le requieran a usted algún informe, ya sea para participar en algún concurso de méritos y oposiciones, o porque viene referido y la institución educativa le está pidiendo que tiene que llevar un informe psicológico de la profesional para ver cuáles son las acciones que debe realizar en la institución educativa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo he dividido este webinar en 3 partes. La primera parte de la elaboración, que es la planificación antes de que yo redacte el informe, y que son los requisitos previos que usted como profesional en el área de salud mental debe conocer. Si usted no conoce, no maneja estos requisitos, va a ser muy difícil que usted pueda realizar un informe psicológico. La segunda parte ya en sí es la redacción, es decir, el diseño, la estructura que tiene este informe psicológico, y pues yo he escrito unos ítems que para mí son muy básicos, que todo informe psicológico debe tener. Y la última parte son los errores, es decir, que desde la experiencia, cuáles son esos errores que se han detectado y cuáles son las recomendaciones que se realizan analizando estos nudos críticos, estas propuestas, estas alternativas que se han presentado. Tomando en cuenta que usted será un experto realizando informes psicológicos en la práctica. Entre más informes realice usted, va a ser mejor.
Muy bien, entonces pasamos a la parte de la elaboración de los conocimientos previos que nosotros debemos tener como profesionales de la salud mental. Bueno, lo primero es una historia clínica. Hay que manejar las características de la historia clínica, cuáles son los ítems que yo debo abordar, porque eso es lo básico, ¿sí? Y aquí se hace todo un análisis desde la etapa prenatal, la edad de la madre, todo en historia bien exhaustiva que a mí me va a permitir realizar este informe, ¿sí? Si usted sabe hacer una buena historia clínica, tiene más del 50% del informe realizado. Otra cosa que es importante, que va de la mano con la historia clínica, es la psicología del desarrollo, ¿sí? Entonces, usted tiene que manejar los criterios o las edades, a qué edad en el área física, cognitiva, sexual, se desarrollan ciertas características en la persona. Eso le va a ayudar a obtener ciertos parámetros que le van a permitir direccionar la elaboración de su informe. Otra cosa que nos complementa es la psicometría, es decir, los reactivos psicológicos, las baterías psicológicas que usted realice, tomando en cuenta el caso que usted tenga. Los genogramas son otra herramienta muy utilizada por la corriente sistémica. Para mí es muy útil, yo lo utilizo mucho. Y otra cosa que vamos a tomar en cuenta aquí es la postura ético-conceptual, es decir, desde dónde está hablando usted, qué corriente maneja, cuál es su postura ante una situación de vulneración de derechos o de delitos que se presenta. Muy bien, entonces vamos a empezar con la historia clínica. Entonces, yo creo que vamos a centrarnos mucho en el gráfico. Entonces, esta historia clínica a nosotros nos va a permitir conocer todas estas condiciones prenatales, antes de la concepción, es decir, se aborda si los padres eran casados, si había antecedentes de violencia, cuál fue la condición de la madre, a qué edad tuvo la gestación del niño, tuvo problemas durante el embarazo, cómo fue el parto, todo el desarrollo. En una línea de tiempo usted tiene que abordar todo, la primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, adolescencia, algún problema, algún conflicto, y de ahí tomando en cuenta cuál es el motivo de consulta o qué es lo que está generando, por qué yo estoy en este momento haciendo una evaluación de esta persona. ¿Sí? Pues un poquito definiendo qué es la historia clínica, es una recopilación de todos los antecedentes personales y familiares que nos van a permitir a nosotros tener pues mucha información. Permite establecer, esta historia clínica nos va a permitir establecer diagnósticos y también nos va a permitir establecer un plan de intervención, un plan terapéutico, ¿sí? Y implica un proceso terapéutico. Para que yo pueda hacer una historia clínica, yo tengo que saber establecer el rapport, el ambiente de confianza. Si no hay eso, entonces la persona no se va a abrir. No va a poder contar qué es lo que está ocurriendo, y sobre todo en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, donde yo he sido víctima de abuso, de violencia, va a ser muy complicado que la persona hable, porque ya ha sido vulnerada tal vez por otros profesionales o por otras instituciones. ¿Sí? Para mí esto es muy importante, la parte de psicología del desarrollo, porque destaca las interrelaciones entre los dominios físico, cognitivo, psicosocial. Valora el contexto y la cultura, es decir, a qué edad este niño empezó a hablar, a qué edad esta persona gateó, lactó, por qué no lactó, a qué edad controló esfínteres, si tiene una enuresis primaria, secundaria, qué generó esto. El reconocimiento de su cuerpo. Entonces, todas estas edades, estos parámetros en psicología del desarrollo nos van a ayudar y nos van a direccionar. Entonces, todos estos mitos que se tienen también a través del desarrollo, ¿no? A través de los juegos sexuales, cuándo es un juego sexual, cuándo no, cuando los niños pueden procesar la muerte. Entonces, los niños no pueden procesar la muerte antes de los 5 años. De los 5 años en adelante los niños ya saben qué es la muerte. Antes un niño le dice, bueno, ya se murió, pero creo que ya va a regresar, está dormidito, solo se cerró los ojos. Entonces, estas cosas nos sirven mucho porque también desde el ámbito legal, por ejemplo,
un caso, si una niña o un niño, un adolescente, dependiendo de la edad, tiene relaciones con una persona mayor de 18 años, es muy importante que usted sepa desde qué edad, a qué edad se considera un delito, desde qué edad puedo yo establecer un proceso legal. Y aquí les pongo un ejemplo, es decir, nosotros hablábamos del estupro, cuando el estupro, antes de la reforma del Código Integral Penal, se consideraba un estado de demanda pública, es decir, una persona que tenga relaciones sexuales desde los 14 a los 16 años con alguien mayor, esa demanda era pública, la podía seguir de oficio la fiscalía y se investigaba. Ahora, si esta persona tiene de 14 a 18 años y tiene relaciones sexuales con alguien mayor, ya no se considera como un delito de demanda pública, sino como un delito de demanda privada. Es decir, yo digo, no, yo sí quería tener relaciones, y si yo no pongo la denuncia o mi familia no pone la denuncia, entonces no se investiga, ¿sí? Pero aquí queda como mucho en tela de duda, porque cognitivamente el pensamiento de un adolescente nunca va a ser igual que de una persona mayor de 18 años. Entonces, hay un consentimiento viciado, dice en la ley. Es decir, no es que yo quiera, a mí me convencieron. ¿Y me convencieron a qué? A través de una relación de poder, de la manipulación. La psicometría es una herramienta que utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque es una disciplina que se apoya mucho en la psicología y pues su objetivo es cuantificar, es medir, y medir las variables psicológicas, ¿sí? Y para esto tenemos una diversidad de test, de inteligencia, de ansiedad, de depresión, de relaciones, que nos ayudan a nosotros, yo digo, a definir realmente la hipótesis que usted tiene ya desde su historia clínica. ¿Sí? No puede ser que usted diagnostique solamente utilizando reactivos psicológicos. ¿Sí? Usted necesita utilizar todos estos otros mecanismos o herramientas que le he dicho anteriormente, y pues la psicometría o los test solamente complementan la hipótesis que usted tiene. Entonces, y también es importante que usted maneje estos reactivos psicológicos, que los haya aplicado y que sepa qué valora, cuáles son estos parámetros para que usted siga valorando. ¿Sí? Entonces, aquí en la imagen ven estas pruebas que antes de que haya las pruebas de ingreso a la universidad, ¿no? Era una imagen que estaba ahí. Otra es la del WISE, la del Wesley, que es un test que valora inteligencia. Entonces yo tengo que saber cómo utilizar, tengo que tener el material también para poder aplicar. Si no lo tengo, pues va a ser complicado esto. Sí, otra herramienta que yo utilizo y que es muy recomendable es la situación de los genogramas. Los genogramas vienen desde la corriente sistémica y son una herramienta que nos sirve para valorar, para mirar cuáles son los vínculos de la persona con sus familias, y también ayuda a determinar los patrones de comportamiento. Bueno, aquí yo también utilizo esta técnica para terapia, ¿sí? Porque elaboro con la persona que viene a la consulta y ellos pueden determinar el por qué me ocurrió esto, cuáles son esos patrones que han determinado mi situación. Entonces, cuando yo leo un genograma, puedo mirar todos los antecedentes de la persona, su relacionamiento, su historia clínica. Inclusive les comparto que estos genogramas en el exterior, en España, en Argentina, en Chile, son muy utilizados. He tenido la oportunidad de hacer informes psicológicos en casos de niños en situación de riesgo en el exterior para su retorno, o en casos de trata de personas. Entonces, uno de los requerimientos que nos hacen los profesionales es enviar un genograma. ¿Sí? Entonces es mucho más práctico para ellos leer el genograma y pues ya ubicarse en la situación. ¿Sí? Entonces, bueno, la situación de los genogramas sería un webinar aparte, porque sí tiene, cada símbolo nos dice algo, es decir, el cuadrado es hombre, el círculo es mujer, si es que están casados tiene una línea continua, si viven en unión libre son líneas entrecortadas. Cuáles son el tipo de relación, cuáles son estos patrones que se generan en la familia, y desde ahí pues nos permite a nosotros una lectura muy visual y muy didáctica de lo que está pasando con la persona.
Muy bien, hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta o puedo continuar con la postura ético-conceptual. Bueno, en el chat no tenemos ninguna consulta. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Al parecer no. Sigamos, por favor. Muy bien. Bueno, esta postura ético-conceptual a mí me ayuda a saber desde dónde estoy hablando. Perdón, tenemos una consulta de Paola Jauregui. Paola, le escuchamos. Bueno, la realizo. Dice, buenas tardes, la historia clínica de un niño, niña, es igual a la de un adulto mayor. Sí, que tengo problemas con el audio. Muchas gracias, Paola, por tu pregunta. Bueno, la historia de un niño, de nuestros colegas, los psicólogos infantiles, va mucho más detallada, porque aquí ellos piden todas estas concepciones, es decir, a ver, ¿y cómo nació? ¿Y cuánto tuvo de avatar? ¿Sí? Entonces, es mucho más detallada durante todo este proceso, digamos, prenatal, natal y postnatal. Y sobre todo estos logros y estos parámetros que tuvo dentro desde la psicología del desarrollo. Yo le recomiendo un libro que es muy bueno, que es La psicología del desarrollo de Papalia. Ahí nos detalla a nosotros en todas las áreas qué es lo que el niño va aprendiendo de acuerdo a la edad. ¿Cuáles son estos impulsos involuntarios que tiene? Entonces, se hace una historia mucho más detallada. Ahora, la situación con una historia clínica de un adulto mayor, nos centraremos nosotros en todo su proceso de vida y tal vez en los problemas que actualmente está teniendo, si tiene algún tipo de demencia, la relación que tiene, cómo fue los eventos de nido vacío, si tuvo tal vez hijos, se fueron, tiene pareja, no tiene pareja. Entonces, es otro momento de la vida y es otro momento cognitivo, es otro contexto en el que se encuentra la persona. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o podemos pasar a la postura ético-conceptual. Sí, tenemos una pregunta de Claro. Andrea Quiroz. Por favor, si puede encender su micrófono y hacerla sin ningún problema. Sí, Andrea, bueno, dice que tiene un inconveniente con el micrófono, pero nos dice en cuanto al genograma, he visualizado reformas en el mismo, de acuerdo a las tendencias sociales. Sería oportuno conocer las modificaciones que se han realizado y si son aplicadas como norma general en todos los países. Bueno, sí me gustaría, Andrea, que nos digas cuáles son esas modificaciones o esas tendencias, porque tenemos ciertos parámetros, es decir, como generales que se establecen ciertos códigos, si hay una muerte es una X, si hay alcoholismo, si es un niño no nacido, entonces no sé tal vez de qué actualizaciones se hablan. Casi siempre yo no he tenido inconvenientes con los códigos que aquí nos manejamos en los informes internacionales que se han enviado, como servidora pública, por supuesto. Entonces, no ha habido ningún inconveniente en eso, tomando en cuenta que este genograma es como es una forma visual de representar todo lo que usted va a hacer en la situación de la anamnesis, sino que nos ayuda mucho porque aquí también se ven los vínculos, las relaciones, las alienaciones que tal vez tenga esta persona. Perdón que te corte, Sarita. Nos dice que, bueno, tiene un inconveniente con el audio, pero que se está refiriendo al tema de grupos LGTB. Entonces me dice que visualizado que se están usando símbolos como triángulos. Cuando la mamá es lesbiana, tiene un símbolo que se usaba anteriormente, nos dice. Bueno, sabes que es un aporte muy, muy, muy bueno. Lo que nosotros hemos optado es por poner ciertos nombres, digamos, a un lado, o en estos patrones de comportamiento cuando no determina el genograma, se los ponemos o los detallamos allá. Porque claro, en el genograma el cuadrado es hombre y el círculo es mujer. Y cuando se habla de un triángulo es que está en periodo de gestación.
Entonces, para que no haya tal vez esta confusión, hemos tomado esto de aquí, poner de forma detallada qué características, si no encontramos, detallarlo ahí para informar a la persona que está leyendo. Sí, lo que nos dices, mi pregunta es hacia si es una norma general de usarlos, ya que implicaría confusión. Me imagino en el caso que tú también estabas hablando sobre el tema del triángulo, que en este caso sería persona embarazada y lo utilizan como para identificar a una persona de LGTB. No, todavía no tenemos algo determinado, es decir, así tiene que ser y todos tenemos que utilizar esto, no. Tomando en cuenta que esta visión de género todavía no es muy conocida y muy socializada, entonces, como te decía, es decir, si utilizamos el triángulo puede ser que haya alguna confusión, ¿sí? Entonces, para aclarar esto, sí es importante detallar a un lado esta condición específica de la madre o del individuo, digamos así, o esta orientación sexual en este caso, para ser mucho más técnicos en esta situación. Listo, no sé si podemos avanzar. Andrea, igual por el chat, si nos puedes poner si está tu pregunta contestada, si necesitas alguna otra aclaración, con todo gusto. Sí, bueno, continuemos si tengo algún tema ya. Muy bien, gracias, Andrea. Han nacido, te cuento que han nacido de estos webinars algunas dudas sobre esto del genograma. Yo creo que más bien podríamos hacer más adelante algún webinar de cómo realizar genogramas, porque sí, realmente es toda una técnica que uno hay que manejar y tiene que saber cómo hacerlo, ¿sí? Muy bien, entonces... Ya. Entonces, partiendo desde la postura ético-conceptual, hay esto de la ética en especial y la normativa que debe existir, ¿no? No es algo que si yo quiero soy ético, sino no hay una normativa internacional que se debe obedecer. Que yo me voy a basar sobre todo en el código de Nuremberg, que es de 1947 y que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial nació el decreto de los derechos humanos, justamente porque fue la época donde se dio mayor vulneración a los derechos humanos. Entonces, aquí hablamos del principio de la autonomía, que es la capacidad de la persona para decidir qué hacer con su cuerpo y sus atributos sociales. Entonces, es necesario que la persona sepa que tiene derechos y que puede decidir ella, ¿ya? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la voluntad, la acción de participar o de negarse en cualquier proceso de la investigación. Entonces, si es que yo tengo una medida administrativa de la Junta de Protección, entonces, su paciente, la persona que va a la valoración, puede negarse en hacerlo. Y usted no le puede obligar y no le puede decir, no, o sea, mire aquí este documento dice que yo le debo valorar y usted tiene que hacerse la valoración. No, ella se puede negar y lo que usted tiene que hacer ante eso es enviar un informe detallando que llegó a la consulta y que no fue posible realizar la evaluación psicológica y no se le puede obligar a la persona. Otra cosa que denota este código es que todo experimento debe ser conducido de tal forma que evite el sufrimiento y las injurias físicas o mentales. ¿Sí? Es decir, yo no puedo generar una revictimización o una victimización secundaria, que son términos diferentes. ¿Sí? Hablamos de la revictimización como algo que está establecido en el código como el repreguntar. Ahora, esto de la victimización secundaria es un término nuevo porque es una doble vulneración, es decir, es una segunda vulneración que se da después del delito y es con el contacto con las instituciones, es decir, cuando ya entro en contacto con el proceso judicial, cuando yo entro en contacto con salud, cuando yo entro en contacto con una unidad de atención. ¿Cuáles son esos parámetros que a mí me dice que estoy siendo víctima de una victimización secundaria? Cuando existen estereotipos, cuando el psicólogo, el profesional, el trabajador social, el médico,
realiza comentarios inadecuados, prejuiciosos, cuando soy sometida a diligencias muy extensas, se pospone estas diligencias. Entonces, todo eso genera un daño y un impacto a la víctima. Y algo que también se debe tomar muy en cuenta es el consentimiento informado. La persona que está ahí no es un objeto de estudio, es una persona. ¿Sí? Es un ser humano que tiene derechos y que usted como profesional de la salud mental le debe informar de qué se trata el proceso, cuál es el objetivo del proceso, y una vez culminada la evaluación psicológica, decirle cuáles son esos resultados que usted obtuvo, ¿sí? Y qué es lo que se va a seguir de aquí en adelante. Es decir, yo valoro este informe, yo veo que si hay una situación de afectación, que usted es víctima de violencia, lo que usted haya encontrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar de aquí en adelante? Se emitirá la autoridad competente, va a tener una audiencia, en esta audiencia le van a dictar medidas de protección. Yo he sugerido que por el daño que usted tiene, usted requiere tratamiento psicológico. ¿Sí? Entonces, yo no sé si voy a ser la profesional que va a dar la atención psicológica o le van a referir a otro lugar. Si le refieren a otro lugar, mi informe va a ser enviado a todo su expediente para que el otro profesional conozca qué diagnóstico usted tiene. Entonces, esa es la ética que se vincula a la situación del consentimiento informado y mirar a la persona como un sujeto de derechos, no como un objeto de estudio de que ya, bueno, ya le valoré, punto, tengo la información y nada más. Entonces, no es la manera de proceder. Muy bien. Desde la parte conceptual, como profesionales de la salud mental, tenemos que definir desde dónde estamos hablando, es decir, qué corriente manejo yo, desde dónde me enfoco. Entonces, para mí, son tres cosas que son prioritarias en este contexto actualmente que debemos trabajar. Y por supuesto, yo voy a hablarles desde los derechos humanos, porque me he formado y he trabajado en el sistema de protección de derechos, entonces voy a hablarles desde los derechos humanos. Todo profesional de la salud mental debe tener una cercanía con el tema de derechos, porque vemos a las personas no como un paciente, sino como un sujeto de derechos. ¿Sí? La visión de género y la visión de diversidad son los puntos desde donde yo les voy a hablar. Entonces, partiendo desde la visión o el enfoque o mi postura en el tema de derechos humanos, yo hablo desde el enfoque de derechos humanos, que hablo desde una postura crítica. Y esta postura crítica es avalada por Elio Gallardo. Entonces, Elio Gallardo nos dice que los derechos humanos son una construcción social que se realiza a través de la lucha, de la exigibilidad de los derechos. Los derechos no son algo que nos regalan, son algo que se consigue a través de esa exigibilidad, de mecanismos, de garantías que uno exige al Estado para que se cumpla. Ahora, hablando desde otras corrientes, tenemos unas corrientes justnaturalistas. Los justnaturalistas dicen que los derechos humanos son para todos por el hecho de ser humanos, ¿no? Es decir, todos tenemos derechos y todos deberíamos gozar desde los mismos derechos, en igualdad. Un poquito más allá, los positivistas dicen que los derechos humanos se puede obtener solamente si está en la Constitución, o solamente si está en algún protocolo internacional, entonces solamente por esos podemos acceder, ¿sí? Entonces, esta visión más crítica nos ayuda como a realmente analizar y ver las diferencias que nosotros tenemos en nuestro país, porque, bueno, partiendo desde la Constitución, dice que todos tenemos derecho a la educación. Ahora en esta situación de pandemia más se ha visto mucho las diferencias. ¿Será que todos tenemos acceso a la educación? Y todas las brechas de informática, de telecomunicación que existe, no todos tenemos derecho a la educación y en la calidad que debería ser, ¿sí? Otro punto, también se consagra el derecho al trabajo, a la salud. Entonces, si uno no exige, no va a acceder a esos derechos. Entonces, unos, de acuerdo al contexto, accederán más a estos derechos y otros no. Entonces, estos derechos se consiguen en la lucha y en la exigibilidad, ¿sí? Y miran a esta persona
como un sujeto que puede exigir y puede trabajar por el cumplimiento de estos derechos. ¿Sí? Otro parámetro que es muy importante es la situación del análisis y del estudio de género. ¿Sí? Entonces aquí hay dos textos que son muy básicos, que es el de John Scott. John Scott parte desde una definición desde qué es el género. ¿Sí? Entonces John Scott dice que es una construcción de los comportamientos que se realizan en la parte social. ¿Sí? Y de ahí se van creando estas desigualdades y él hace un análisis desde el comportamiento, desde las ideologías, desde la subjetividad de cómo usted aprende a ser hombre o aprende a ser mujer. ¿Sí? Y también de todos estos roles, la compañera hablaba de la situación de las diversidades sexuales de los LGBTI. Esta todavía sigue siendo una visión muy binaria. Es decir, hombre-mujer, y las demás cómo construyen su orientación, ¿sí? Cómo construyen su orientación sexual. Entonces, un aporte, bueno, tenemos algunos autores aquí, Alda Facio, Rita Segato. Para mí Rita Segato tiene un libro que es muy bueno, lo podemos leer, es La contrapedagogía de la crueldad. Rita Segato habla de una forma muy dinámica y didáctica de cómo ella ha ido aprendiendo las situaciones del género, de las relaciones. Entonces, un aporte muy valioso que hace Rita Segato, y lo detalla en su libro, es que ella hizo un estudio en las cárceles de Brasil y miró por qué eran esta situación de violencia en los hombres. Entonces, ella estuvo algún tiempo haciendo este estudio y se dio cuenta que no era que era una cuestión innata o que no era una situación de carencia o que tal vez había una situación de algún antecedente de violencia y por eso también había situación de violencia, sino que ella determina que existe un mandato de la masculinidad. ¿Qué quiere decir un mandato de la masculinidad? Que existen ciertas categorías o ciertos requerimientos durante este proceso de formación de la masculinidad, donde se genera una jerarquía entre los hombres, ¿sí? Es decir, que genera más representatividad para mí como hombre y que genera un reconocimiento, ¿sí? Entonces, volviendo a la situación tal vez de la violencia, es que entre nuestro grupo de hombres tiene un reconocimiento la persona que detalla de acuerdo al rol que establece, ¿no? El hombre más fuerte, el proveedor, el que no se deja de la pareja, ¿sí? Y tiene una jerarquía, entonces a él le reconocemos más, es superior, de una forma vertical, está arriba, ¿sí? Y la otra persona, pues no, y utilizamos muchos epítetos inadecuados que generan algún deterioro ahí. ¿Sí? Entonces, esta visión de Rita Segato nos ayuda y nos acerca a nosotros mucho sobre cómo comprender también ya dentro de los informes estas diferencias entre el hecho de ser femenino o de ser masculino o de ser alguna diversidad sexual. Entonces, por ejemplo, en un caso, ¿no? Es decir, dos primos, hombres y mujeres de la misma edad, viajan a Chile en una situación de presunta trata de personas. Entonces, cuando se hace la valoración psicológica, resulta que el hombre no tenía ningún deterioro, ningún daño, y la mujer sí. Y el requerimiento en este informe psicológico, en esta valoración que nos pedían a nosotros, era determinar el daño justamente que tenían, porque el daño en el proceso judicial va muy vinculado a la situación de la pena. Entonces, realizando este estudio, fue realizado con una colega trabajadora social. Entonces la compañera me decía, ¿y ahora cómo vamos a explicar que el uno sí está afectado y el otro no? Entonces yo le digo, hay que hacer un estudio de género. ¿Cómo hacemos un estudio de género? Realizando todas las conductas que en esta persona estaban normalizadas, es decir, para él fue una aventura.
Sí, fue una aventura, viajó una semana, llegó, dice, sí, no nos dieron de comer, pero no pasó nada. Después yo ya conocí unos amigos, vendí, sí, me detuvo una vez la policía ahí, me quitaron la mercadería, pero nada más. Y después ya estuve un año y regresé. Esa es la situación de, fue una aventura y salí libre e ileso. Ahora, por otra parte, en su concepción y en su rol de mujer, esta chica fue expuesta a situaciones aparte de la explotación laboral, también fue una situación de violencia física, ¿sí? Por el rol que se asigna a la mujer, doméstico, privado, en casa, aparte se le hacía hacer actividades de lavar, cuidado de los niños, y también fue expuesta a muchas otras situaciones también de violencia sexual. Entonces, esta chica sí tenía una afectación viviendo las mismas condiciones, o en este caso, la misma vulnerabilidad o el mismo delito, en este caso, que era la trata de personas. Entonces, siempre es importante que usted se ponga sus lentes, sus gafas de género para que haga este estudio, ¿sí? También es importante tomar en cuenta la diversidad, es decir, Carlos Escliar hace una crítica a lo binario, ¿sí? Y por eso, si ustedes ven en la imagen, esta balanza, no es que existe dos polos opuestos, entre estos dos puntos hay en este camino una diversidad, ¿sí? De condiciones, de cosas, de personas, es decir, si hablamos nosotros de lo heterosexual, ¿sí? En este caso de masculino y femenino, tenemos los gays, las lesbianas, los travestis, los trans, los queer, entonces, toda una diversidad. Si hablamos nosotros de etnia, igual, no es que es el blanco y es el afro o el negro, no, tenemos una diversidad, unos contextos, igual en la situación de edad, ¿sí? De las generaciones, ¿no? Es que está el niño y está el adulto, ¿no? Hay una diversidad y de acuerdo a la edad, nosotros tenemos diferentes grados de vulnerabilidad, es decir, si yo soy mujer y soy indígena y tengo bajos recursos económicos, tengo 3 criterios de vulnerabilidad. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas condiciones en las que esta persona que llega a su consulta y que usted le está valorando, ha sido expuesta, ¿sí? Muy bien. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda para poderla solventar, porque vamos a pasar a la segunda parte, que ya es la redacción y la estructura, que debe tener un informe psicológico de evaluación, como lo había dicho al comienzo. Entonces, tenemos estos 7 ítems que para mí son muy importantes. Hay otras instituciones o personas que hacen un mayor requerimiento, como por ejemplo, como les contaba en estos casos internacionales, que ellos solicitan que se establezca un genograma y también solicitan un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o podemos continuar, tal vez. En el chat no. Muy bien. Bueno, como les decía, la situación de la redacción tiene estos 7 ítems que son necesarios y son básicos, que deben constar en todo informe psicológico de evaluación. Lo primero son los datos de identificación, ¿sí? Detallar todas las características que identifica este individuo, los antecedentes o el motivo de consulta, que es diferente, ¿no? La anamnesis personal y familiar, algunos los separan, yo creo que deben ir juntos por la relación que debe existir. Y otra cosa son la descripción de la metodología. ¿Qué métodos va a emplear usted en la elaboración de este informe? Los resultados de los reactivos psicológicos y algo muy importante que son las conclusiones y las recomendaciones. Vamos a detallar ahora de qué se trata cada uno de los ítems, ¿sí? Entonces,
Como básico, este informe psicológico debe tener los nombres y los apellidos completos, el lugar y la fecha de nacimiento, la cédula, la edad, la instrucción, la identidad sexual, la ocupación, si tiene alguna situación de discapacidad. Bueno, esto es lo básico. Podemos poner algunas otras cosas, claro. ¿Sí? Los antecedentes o motivos de consulta, es decir, por qué yo estoy haciendo esta valoración o este informe, digamos, en este caso. Entonces, siempre detallo quién me solicita. Me solicita otro ministerio, me solicita la Junta Cantonal de Protección de Derechos, tomando en cuenta que ellos como autoridad pueden disponer, yo que sé, pueden disponer a salud o pueden disponer a otra institución que pueda realizar estos informes psicológicos. ¿Para qué? Para tomar medidas de protección. Entonces, estos informes deben ser vinculantes, deben ser con mucho bagaje técnico y profesional que les permita tomar decisiones en esta situación, ¿sí? Y también puede ser, como les decía, en su consulta privada, que vaya alguna persona y que diga, ¿sabe qué? Yo tengo dinero, yo no quiero ir al hospital porque ahí se espera mucho tiempo, entonces yo voy a ir al profesional psicólogo de mi mayor confianza para que él me haga la valoración y se pueda hacer. Entonces, cuando vaya a la consulta a la persona, usted sí tiene que ser muy cuidadoso porque también pueden llamar a la audiencia y usted tiene que defender su informe aquí en esta audiencia de la Junta de Protección. Entonces, yo lo que sugiero mucho es que se haga un análisis con otras fuentes, es decir, aparte de lo que ya tuve en mi estudio, en la consulta privada, yo puedo pedir autorización a la persona que viene a mi consulta para yo poder contactarme con el psicólogo del DS o con el profesor, cuáles son las conductas o el requerimiento que necesita, porque a veces suele haber casos que le dicen, no sé, a mí solamente me dijeron que le traiga y que me haga un informe. No saben cuál es el problema y no te dicen mucho, entonces sí es importante que usted tenga estas otras fuentes que le permitan a usted realmente direccionar su valoración y mirar cuál es el plan terapéutico en este caso que usted va a emplear, o van de la mano, ¿sí? Y aquí pues sí hay que detallar cuáles son los síntomas que presenta la persona o los síntomas que refiere la madre, la acompañante, qué es lo que le inquieta o por qué va a la consulta. ¿Sí? Muy bien, la situación de la anamnesis personal y familiar da cuenta de la historia clínica, ¿no? Es decir, aquí es como un resumen, una síntesis de todo lo que usted ha obtenido. Entonces usted va detallando de forma cronológica y haciendo interrelación sobre todo lo que usted mira en esta valoración. Entonces detalla el nombre de la persona, qué edad tiene, la etnia, cómo se presenta la consulta, si está nerviosa, si es que existe ubicación en tiempo, en espacio, cómo están sus sensopercepciones, de dónde es oriundo, quién es su padre, quién es su madre, cómo es su relación, qué número de hijo es, y detalla, ¿no? Es decir, tiene que tener esta capacidad de redacción, que sea una forma que se entienda el informe y que no se pierda, porque a veces, si yo no entiendo, entonces no lo va a entender tampoco el otro profesional, ¿sí? Y detallar ya cuál es lo que genera el daño o el deterioro aquí. Azucena Vinuesa nos dice si es que tiene un modelo de autorización. Bueno, si estás en la consulta privada, Azucena. Bueno, hablamos de, hay algunos consentimientos, sí, hay algunos modelos de consentimiento informado a las personas que accedieron al certificado. Nosotros tenemos algunas cosas que les podemos compartir, pero sí hay un modelo de consentimiento informado, porque recuerden que estamos en ciertos procesos y yo cuando yo tengo mi consulta privada y también soy
funcionario público. Entonces, claro, cuando estoy funcionario público es mucho más fácil porque tengo la orden de la autoridad competente como para decir, bueno, yo puedo hacer la visita domiciliaria, puedo hacer el estudio de campo y puedo obtener toda la información. Pero cuando estoy en la consulta privada sí tengo que tener la autorización. Es necesario porque si no pueden decir que me acusan de intimidación, que yo estoy invadiendo ese espacio desde la consulta y estoy yéndome a otro lado. Entonces sí tenemos modelos de consentimiento informado donde detallan todas las condiciones y que ellos firman y me autorizan para que yo pueda hacer esta intervención, ¿sí? Muy bien. La siguiente parte es la descripción de la metodología. Recuerden que estos informes van a abogados. Los abogados, pues, tal vez ellos no conozcan sobre el ámbito de salud, entonces nosotros necesitamos instruirles porque son ustedes los expertos, entonces necesitan decirle, a ver, ¿qué metodología, qué técnica psicológica yo voy a emplear? Entonces, si yo pongo que voy a emplear una entrevista semiestructurada, entonces tengo que definir. Entrevista semiestructurada es una metodología cualitativa que proporciona información y detalle. ¿Sí? Después, si voy a hacer una visita domiciliaria, ¿qué es una visita domiciliaria? La visita domiciliaria procura realizar una verificación de las condiciones de vida para verificar si hay alguna situación de hacinamiento, alguna situación de riesgo, factores de protección, ¿ya? La observación directa, es decir, cómo yo le miro a la persona, cómo se presenta, si tiene halitosis, si se le sudan las manos, si tiene movimientos repetitivos, todo eso. Yo tengo que detallar cuál es todo lo que yo he hecho desde el área metodológica, técnica, que a mí me ha permitido obtener toda la información, ¿sí? Y por supuesto la aplicación de los reactivos psicológicos. Recuerden que de acuerdo al caso usted va a diseñar una batería. La batería es el conjunto de test que yo digo, de acuerdo a este caso yo voy a tomarle yo qué sé, un test de personalidad, un test proyectivo, un HTP, un test de la familia, dependiendo, ¿sí? Entonces, usted tiene que describir en este apartado todos los reactivos psicológicos, definir las herramientas y decirle a la persona que va a leer su informe cómo lo va a hacer. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo que es el de test de la familia, es un test proyectivo muy utilizado. Entonces le digo, ¿no? ¿Quién es la persona que lo creó? ¿De qué se trata? ¿Y cómo se lo va a aplicar? ¿Sí? Muy bien. Y el siguiente ítem es desarrollar o detallar cuáles son los resultados que yo he encontrado en este reactivo psicológico. Si es un test proyectivo, tengo que manejarlo, tengo que saber qué significa cada rasgo, cada postura. Si es un test más de la corriente cognitivo-conductual, tengo que saber los baremos que tengo, que se obtiene, cuáles son esos puntajes, si hay una imagen que yo tengo que incluir en una situación de algún anexo, lo tengo que hacer, pero tengo que detallar qué es lo que yo miro, ¿sí? En el ámbito yo trabajo mucho en el ámbito de violencia, entonces, para mí, como básico, y por eso lo he puesto, todo el material que yo les estoy presentando son de los informes psicológicos que he tenido en casa, para poder ser mucho más visual y explícito en esto. Entonces, en esta situación es necesario que se mire cuáles son las relaciones que existen entre la familia, que nos dan a nosotros, como les decía antes, que nos ayudan a verificar estas hipótesis que yo ya he obtenido en la historia clínica y en la aplicación de los otros instrumentos. Muy bien. Las conclusiones y las recomendaciones deben ser muy coherentes con lo que yo he desarrollado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo que explicar, es decir, por ejemplo, un caso, ¿no? Es decir, leí un informe de unas colegas donde decía, en un caso igual de una presunta trata que tuvimos en estos días de emergencia sanitaria, donde la víctima escapó del hospital. Entonces, estas colegas hacían un informe de intervención, que es un informe que obedece a la actividad específica y que hicieron las profesionales.
Entonces, detallaban desde los diferentes ámbitos legal, social que se había realizado, y una de sus conclusiones era, se concluye que no se sabe dónde están las iniciales, ¿no? NE. Entonces, yo no sé qué decir, es decir, no me dice nada a mí esa conclusión, es muy general. Entonces yo tengo que establecer qué es lo que yo veo, es decir, no se encuentra por referencia, es decir, la paciente NN o la persona NN que se encontraba en situación de trata de personas, debido a la investigación que se realizó verificando en tal hospital, evadió los filtros de seguridad y no se encuentra, por lo tanto, ya, detallar. ¿Sí? Entonces, una conclusión tiene que obedecer a un proceso de redacción muy técnica y que donde yo detalle y dé cuenta de todo lo que usted ha realizado en el informe, porque los compañeros abogados o las compañeras que revisan o a la autoridad que yo refiero, en ocasiones no revisan, digo en ocasiones, no hay que generalizar, no revisan todo el desarrollo del informe y van a la última parte donde dice conclusiones y recomendaciones, y si yo le pongo una conclusión como tan vacía, entonces no va a poder decidir ni tomar medidas de protección o medidas judiciales, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de una chica se llama Jocelyn. Entonces, aquí se detalla, ¿no? Jocelyn presenta un estrés postraumático. ¿Qué será un estrés postraumático? Defino. Se caracteriza por estas condiciones, ¿sí? ¿Y por qué? Es decir, este estrés postraumático, estos síntomas obedecen o se han desencadenado por una situación de abuso sexual en su infancia. Entonces, ¿qué estoy estableciendo? Estoy dándole insumos a la persona, a la autoridad, que puede decidir sobre estas condiciones que yo estoy llegando a esta conclusión. Entonces, y otra cosa que sería validero y hay que tomar en cuenta, que las recomendaciones tienen que obedecer a las conclusiones. ¿Sí? Es decir, si yo noto que hay una situación de algún estrés postraumático o de ideas o de intentos autolíticos, yo tengo que, debido a los intentos autolíticos o debido al diagnóstico presuntivo o debido a estos síntomas, se sugiere o se recomienda que la paciente sea insertada en un proceso psicoterapéutico debido a todas las condiciones, ¿sí? Y algo también importante es mirar que si no se lo hacen, caso contrario, su pronóstico es negativo porque se va a tender a agudizar los síntomas. En estas recomendaciones es importante que se detalle las diferentes áreas, ¿sí? Es decir, ¿qué recomiendo yo a la unidad educativa? ¿Sí? Si es que está escolarizada. En este caso, esta chica no estaba escolarizada, entonces, y realmente habría que valorarnos. Lo primero que se le suele ocurrir a algunas autoridades es, no está estudiando, estudie. Pero si no está en condiciones de estudiar, porque todavía estoy muy afectada y no tengo espacio para pensar en estudiar, entonces no me va a servir, ¿ya? ¿Qué sugiero yo a la familia? ¿Sí? ¿Qué recomendaciones yo hago en el área familiar? ¿Cómo trabajar con la familia? ¿Cómo crear redes de protección que le permitan establecer vínculos o herramientas para superar este proceso y esta situación de vulnerabilidad? Muy bien, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta, si no podemos pasar a la tercera parte, que son los errores y cuáles son las recomendaciones que se realizan para poder hacer un buen informe psicológico. ¿Tenemos alguna duda tal vez? ¿No? ¿Tienen alguna duda? Sería importante. Dice Grace, ¿puedes hablar sin ningún problema? ¿Te escuchamos? Si lo quieres realizar la pregunta. Buenas noches con todos. Disculpe, mi pregunta es referente a las recomendaciones. ¿Es necesario y obligatorio establecerlas para todas las áreas en donde se desarrolla la persona o eso dependería del caso? Bueno, yo creo que habría que valorar, ¿no? Yo sugiero que sea en todas las áreas porque a veces
no tenemos como el sustento. Cuando usted está haciendo un informe psicológico, esto va a ser, sobre todo vinculados a sistemas de protección, este informe va a ser utilizado para tomar medidas de protección. Entonces, si yo le pongo a la autoridad competente que se sugiere una terapia psicológica, entonces él va a decir, como medida de protección, la persona, Pepita Pérez, tiene que asistir a terapia psicológica a salud, a la Secretaría de Derechos Humanos, a una ONG tal vez, para cumplir con la disposición. Y si yo no le pongo, tal vez que usted ve ya en la valoración que se requiere un seguimiento del DS, unas adaptaciones curriculares por la situación de vulneración de derecho, como usted es el experto, el juez o la Junta de Protección, no es que va a decir, ¿será que le mando a que haga el seguimiento del DS o la institución educativa? No lo va a hacer. Entonces, por eso yo sugiero que sí debemos poner, porque eso va a ser el camino, le va a dar luces a la autoridad para que pueda dictar las medidas de protección que requiera el caso. Ahora, si yo veo que esta persona no está afectada y no necesita algún seguimiento o algún trabajo en las situaciones de creación de redes como la familia, entonces no lo pongo, ¿sí? Gracias. ¿Alguien tiene tal vez alguna otra inquietud o pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Tenía una inquietud. ¿Qué tan recomendable es en algún caso, digamos, que viene por una valoración diferente, ¿no? De sospecha o de abuso, que son ya temas de delito, ¿no? Y en la evaluación se detecta indicios de que hay abuso o maltrato. Entonces, claro, eso se tiene que conectar con el tema legal, pero ¿qué tan recomendable es hacer la declaración o hay que utilizar algún término en cuanto a se sospecha o se presume? Porque justamente la contraparte, quizás, sobre todo los abogados, saben utilizar esas declaraciones tan explícitas que se hacen en los informes por parte de los profesionales para abogar en contra, ¿no? O acusar. Entonces, ¿qué tan recomendable es hacerlo? Muchas gracias. Bueno, yo creo que habría que valorar ahí desde qué contexto tú me estás hablando. Si es desde el ámbito privado. Sí, justamente en el ámbito privado. Ya. Bueno, yo con la experiencia te sugeriría cuando una persona viene a ti a que le diga, vea, ocurrió esta situación de abuso, me dicen que tal vez puede ser o no puede ser, yo te sugiero que si tú no eres un perito acreditado y no te ha nombrado el juez, tú no lo hagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a generar una revictimización, es decir, yo le voy a valorar como psicólogo, y cuando ya vaya el proceso judicial, a esta niña, a este niño, a este adolescente, a esta persona que ha sufrido este delito, lo van a volver a valorar, ¿sí? Entonces, lo que yo les sugiero ahí es que se realice psicoeducación a la familia y le diga, yo lo puedo contener, pero no, desde la ética profesional no es recomendable que se valore. ¿Por qué? Porque esta persona va a ser sometida a un peritaje, ¿sí? Entonces, y nuevamente se le va a exponer a esta situación. Ahora, siempre nosotros hablamos de presunciones, ¿no? Porque en las audiencias suele ocurrir que le dice, ¿y usted vio, doctora, usted miró que hubo esta situación de violencia o no? ¿Sí? Entonces, siempre hay que hablar de presunción, porque recuerden que la fiscalía de lo que se encarga en este caso, cuando hablamos de un delito, es de investigar. Investiga, ¿para qué? Para ver pruebas de cargo y de descargo, es decir, ¿qué pruebas a mí me ayudan a establecer que hay un delito o qué pruebas a mí me dicen que no hay delito? Si la fiscalía encuentra que no hay delito, ellos no formulan cargos y no entra al siguiente paso, que es ya el juicio, ¿no? La preparatoria del juicio. Entonces, el caso se archiva y se queda ahí. No sé si
¿Está entendido? Sí, un poco, porque por ejemplo, me refería en algún caso en donde, o sea, ¿cómo se debería proceder en el caso a nivel privado de llegar a un paciente, sí, un niño o una persona que viene por una necesidad, o sea, muy puntual, pero Por que no ejemplo, tiene que algún ver problema con de este comportamiento. tipo? Sí, o sea, viene quizás por problemas del sueño, se me ocurre. Ya. Ujú. Entonces, y dentro de esas evaluaciones o entrevista, observación o alguna evaluación que se hace, porque a nivel clínico, pues uno comienza a ver de acuerdo a la sintomatología qué baterías o test pueden validar ciertos diagnósticos. Entonces, ahí si se detecta, por ejemplo, hay sospecha de algún abuso, de algún maltrato, ¿cómo se debería proceder? Ujú. Muy bien. Entonces, en esta condición que el paciente venga por otra demanda, es decir, yo tengo, como tú dices, algún problema de aprendizaje o algún problema de comportamiento, entonces, yo durante la valoración o durante la terapia, porque no es que una persona que ha sido sometida a esta situación o a esta vulnerabilidad, no es que nos cuente así como muy fácil, ¿no? Durante todo este proceso que ustedes realicen, detectan alguna situación de de algún delito, ya sea, yo qué sé, violación, abuso, acoso, hay que notificarlo, ¿sí? Es decir, se lo debe notificar a la familia y se le debe comentar cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Es decir, se debe informar. Ahora, si usted está dentro del ámbito público, usted debe denunciar, porque todo funcionario público está establecido dentro del COIP que debemos denunciar si no tenemos responsabilidad ante esta situación. Ahora, en el ámbito privado, usted sí debe informar, debe determinar cuáles son las rutas que se deben a seguir. En este caso, para que ellos sean las personas que puedan poner la denuncia. Ahora, en casos de violencia que desde la experiencia se ha tenido desde la consulta privada, si usted mira que hay un riesgo inminente, es decir, hay una situación de violencia muy, muy, muy extrema en esto que puede terminar en un femicidio, usted puede poner la denuncia y lo debe hacer. Listo. En este caso, ¿se pondría explícitamente las directrices que se le da al paciente en la historia clínica o se debería hacer algún informe adicional como respaldo? Ujú. Yo creo que podríamos hacer las dos cosas, porque en algún momento a ti te van a pedir un informe, ¿sí? Te van a pedir un informe diciendo qué es lo que tú hiciste desde tu consulta privada y qué determinaste, qué encontraste, qué hallazgos miraste, ¿sí? Entonces, te va a pedir el fiscal porque en algún momento en el proceso va a decir, bueno, la doctora fue la primera persona que determinó estos rasgos, entonces sí le vamos a pedir un informe de todo lo que ella consiguió y miró. Ya, y en el otro caso que tú me mencionabas, por ejemplo, de referirle a la familia, si es un niño menor o todavía bajo tutela, entonces referir a la familia, pero ahí quedaría a mi alcance. Ya sería decisión de la familia o del tutor, del paciente que genere el siguiente paso de acuerdo a las directrices. Claro, tú tienes que saber cuáles son las rutas. Es decir, mire, esto es Claro. un delito, se denuncia en la fiscalía. Entonces, ¿por qué? Porque es una situación de un delito sexual y necesitamos, ¿sí?, que se cumpla con el debido proceso. Tal vez justamente esto es lo que está generando, como la persona no ha procesado, no ha superado este trauma, pues tenemos mecanismos de defensa en los cuales se van determinando o afectando, yo que sé, el ámbito de la socialización o el ámbito del sueño, son mecanismos que se establecen. Entonces tú tienes que explicarle a la familia que este puede ser el origen de todo como la punta del iceberg, ¿no? Lo que más le llama la atención, que tenga problemas de comportamiento, que sea agresivo, que esté muy tímido. Entonces, con esta psicoeducación que tú le haces, con lo que le explicas tú y le das la ruta, entonces se puede direccionar a la persona. Listo, perfecto, muchas gracias. Tenemos una consulta más. Sandy Gima, por favor, si nos puede ayudar con su consulta.
Hola, muy buenas noches con todos. Buenas noches. Mi pregunta era la siguiente. Por ejemplo, uno hace a conciencia lo que son las recomendaciones, pero también, por ejemplo, la realidad es que en las localidades donde uno se encuentra, bueno, en mi caso, donde yo me encuentro, no contamos con lo que son los centros de apoyo. Un caso nomás que venga, por ejemplo, un joven con problemas de adicción, necesitamos que este siga que es la rehabilitación, sin embargo, no hay aquí. ¿Cómo se puede exponer esa situación? Porque uno profesionalmente dice, sí, esto es lo que necesita. Pero si no hay aquí... Bueno, ¿de qué caso, como para direccionarte mucho mejor, de qué caso, de qué institución tú me hablas? ¿En qué institución trabajas, Jimé? Yo trabajo en lo que son los centros, una unidad educativa. ¿En el DS? Sí. Ya, muy bien. A ver, y me estás diciendo de alguna situación de adicción. Sí, por ejemplo, aquí hay problemas con la cuestión de adicciones con los jóvenes y realmente no, o sea, no hay aquí los centros, como les digo, de apoyo y uno hace una primera intervención, pero no es en sí la ayuda que ellos requieren. Claro. Bueno, yo te sugiero, a ver, los DESES tienen ciertos lineamientos y tienen ciertos ejes de trabajo, que es detectar, ¿no es cierto?, hacer la situación de prevención y referir a la autoridad competente. En este caso, lo que yo te sugiero es seguir las rutas, es decir, hablamos que hay una vulnerabilidad, es decir, si la persona está en una situación de consumo, presenta algunos problemas ya, es decir, yo que sé, negligencia, violencia. Entonces, a quien tengo que referir este caso es a la Junta de Protección. Entonces, la Junta de Protección, ellos son autoridad, y la Junta de Protección puede disponer, ¿sí?, para la intervención o para el tratamiento que se requiere, porque es diferente a que lo haga el DS, porque el DS lo que hace es solicitar la atención a salud, ¿sí? Y no es el peso que tiene la autoridad, digamos, en este caso, porque ellos disponen, si usted no cumple una medida de la Junta de Protección, puede estar expuesto a alguna sanción o algún tipo de llamado de atención al incumplimiento. Entonces, ahí, como todos somos un sistema de protección, en esta situación del sistema de protección con las juntas, policía, DINAPEN, salud, MIES, se busca alguna situación. Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso específico que tú me dices del consumo es referir a la Junta de Protección. La Junta de Protección, de acuerdo al estudio que se haga, porque uno de los informes que van a tomar en cuenta son el informe que tú haces, pero ellos van a direccionar a otro profesional para que haga la valoración, ¿sí? Porque los veces no están autorizados, no es que no puedan hacer, ustedes como profesionales pueden hacer, pero dentro de las competencias como veces no pueden hacer evaluaciones psicológicas. Entonces van a determinar a otra persona para que lo haga la evaluación, y salud tiene ciertos parámetros y ellos van a definir el índice de consumo, si entra a un ambulatorio intensivo o si tiene algún centro de atención, algún TAP, sé que hay algunos en el Ecuador, en el país, y le van a poder referir en eso, ¿sí? Porque recuerda que para la adicción no solamente requerimos atención psicológica, sino que dependiendo del grado de consumo, requieres ya otro tipo de atención, ya psiquiatra, médico, terapia ocupacional, y si requiere o no que requiere un centro de internamiento, tal vez con la terapia en el ambulatorio intensivo ya se mejore. Pero ese es el camino, hay que seguir la ruta sabiendo que hay una vulneración de derechos y que la autoridad competente debe dictar medidas en esta situación. Entonces ellos pueden ubicar, si en tu provincia o en tu localidad no hay, pueden ubicarlo o mirar si el caso lo requiere. O con alguna... Recuerden que también las juntas pueden dictar medidas de protección a consultorios privados, es decir, que ustedes como psicólogos puedan brindar atención a un costo menor, porque tal vez todo el sistema está saturado. Entonces, nos pueden disponer como funcionarios públicos o nos pueden disponer también como consulta privada, como psicólogos privados.
¿sí? Entonces, ese sería el camino que se debe seguir. Ya, muchas gracias. Ya, teníamos una consulta más de Susana Vinuesa. No sé si está activa el micrófono que nos pueda realizar. Solamente decía si este informe, buenas noches a Buenas todos, noches, disculpe. Azucena. Gracias por su pregunta. Decía si es que en el informe, en las recomendaciones, se podría colocar lo que preguntaba la compañera anteriormente, respecto si encontró alguna situación de vulnerabilidad en algún niño o dependiente de adultos todavía. Entonces, esa era la inquietud, si en las recomendaciones podría colocar ese hallazgo. Bueno, y todos los hallazgos que tú encuentres tienen que ir en conclusiones. Las recomendaciones obedecen a las conclusiones. Es decir, tengo estos hallazgos, yo sugiero o recomiendo como respuesta o como solución ante estas cosas que yo determino, estas recomendaciones. Es decir, si yo determino que hay una situación de violencia de forma reiterada, que no es un hecho aislado, que no es una forma tal vez de establecer disciplina, porque hay que entender todas estas diversidades, lo que habíamos analizado anteriormente, usted tiene que recomendar que otra persona le cuide al niño, pues si encuentra situación de violencia y negligencia, no puede recomendar que el niño, en este caso, ¿sí?, que es un sujeto de derecho, permanezca en una situación de riesgo, ¿sí? Porque más adelante tal vez tengamos alguna situación mucho más grave en la cual ahí sí va a haber, digamos así, ciertas repercusiones. ¿Y quién le atendió a este niño? A ver, ¿a qué psicólogo fue? Entonces sí es necesario que estas conclusiones determinen estos hallazgos y las recomendaciones obedezcan a las alternativas desde tu experticia que sugieres como respuesta ante esta situación. ¿Sí? No sé si te quedó claro o tienes alguna otra duda tal vez. Está bien, gracias. Muy bien. Entonces, es necesario partir desde la experticia, qué sugerencias, qué recomendaciones y qué errores se pueden realizar en esta redacción, en esta elaboración de los informes psicológicos. Entonces, algo que nos hemos encontrado muy seguido es la carencia de estructura, es decir, no tienen como estos 7 ítems que son muy básicos para desarrollar el informe. Entonces, al final, un informe termina siendo un relato de la persona que es valorada. Perdón que te interrumpa, Sarita. Tenemos una consulta de Paola Jauregui. Paola, te escuchamos. ¿Estás con problema? Sí, perdón. Estás con problema de audio. Nos dice, me gustaría saber si en el informe el diagnóstico es problemas de conducta. Como recomendación, ¿puedo especificar el tipo de terapia para este caso? Es decir, terapia cognitivo-conductual. Y a los padres se les explica que la terapia consiste en y dura de 3 meses a 6. Muy bien. Bueno, como les decía, la situación del diagnóstico, dependiendo del ámbito en el que tú estés, a veces puede ser un requerimiento y a veces no. Pero si estás dentro de la consulta privada, claro que tienes que decirle cuál es el diagnóstico que tiene el niño. Es decir, yo qué sé, es depresión, es de ansiedad, es un trastorno, es un problema de comportamiento, cuáles son las características, de acuerdo a tu corriente, qué es lo que tú recomiendas. ¿Sí? Es decir, mire, la terapia cognitivo-conductual nos ayuda porque es mucho más visual, se trata de ciertas actividades que va realizando, no sé si haces un autorregistro, una economía de fichas, todas las técnicas que tiene la terapia cognitivo-conductual y también detallar cuánto tiempo, si estás en la consulta privada, lo que a mí me preguntan cuando está en la consulta privada, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto me va a costar todo el proceso? Entonces tú tienes que explicarle, como decíamos, ser muy ético en eso y decirle, mire,
una terapia breve dura tanto tiempo. Yo creo que en el plan terapéutico que yo haga me he planteado estas cosas, estos avances. Entonces sí hay que detallarlo. Tienes todo la razón en esto. Ahora, si estás desde el ámbito público, también hay que explicar, por eso les decía de la ética, hay que explicar qué es lo que presenta, qué es lo que tú sugieres como profesional, desde tu postura, por supuesto, si eres cognitivo-conductual, si eres psicoanalítica, si utilizas la terapia sistémica, ¿sí? Pero sí hay que detallar, ¿sí? Está muy bien. Muy bien, entonces, como está, volviendo a la presentación, ante la carencia de estructura, lo que nosotros debemos hacer como mínimo es establecer estos 7 ítems. Si usted quiere establecer más ítems, está muy bien, ¿sí? Pero menos, yo creo que no, nos quedaríamos como una parte muy importante del rompecabezas que no me va a permitir entender toda la problemática de esta persona. Entonces, es necesario que se establezcan estos 7 ítems como mínimo, que me va a ayudar a mí a un mejor informe. Otra de las cosas que se encuentran es la presencia de un lenguaje muy coloquial, es decir, hay errores en la redacción, se redacta el informe en primera persona y con palabras como poco técnicas. Entonces, hay que tener un equilibrio porque no puedo ser o muy coloquial o tener errores en redacción, en ortografía, o tal vez ser muy tecnicista, ¿sí? Entonces, la solución ante este nudo crítico es redactar un informe con conceptos muy claros, muy técnicos, pero también explicarlos, ¿sí? Que va de la mano el anterior nudo crítico con este, que es la sobresaturación de un lenguaje técnico, es decir, como les decía, no todos los informes psicológicos los leerá un psicólogo, o tal vez no un psicólogo que tenga mi misma formación o mi misma corriente, entonces yo tengo que explicarle a él cuáles son las palabras que yo estoy empleando o utilizando, y decir, a ver, se mira que existe una enuresis, entonces yo tengo que poner un pie de página o tengo que poner unas comillas y detallar qué es la enuresis, ¿sí? Que hay una enuresis primaria, secundaria, por qué se da la enuresis secundaria, y dentro de tus conclusiones también detallar, es decir, por la afectación o por los antecedentes de violencia determina una enuresis de tipo secundaria, que es por la afectación psicológica o por la situación de violencia. Entonces se detalla aquí los conceptos y la explicación a pie de página, qué es lo que yo quiero decir con esta palabra técnica para que pueda entender la persona que lo está leyendo. Algo también que encontramos mucho es la incoherencia entre las conclusiones y el desarrollo del informe, ¿sí? Tiene que haber una articulación, debe responder al motivo de consulta lo que yo estoy desarrollando en mis conclusiones y en mis recomendaciones, ¿sí? Como les decía en el caso anterior, ponemos conclusiones muy generales, no puedo poner yo, se evidencia una vulneración de derechos, pero ¿qué vulneración de derechos? ¿Por qué existe? ¿Qué antecedentes? ¿Qué cosas? ¿Qué pruebas a mí me dicen que hay una vulneración de derechos? ¿Sí? Entonces, yo recomiendo que estas recomendaciones sean específicas y que vayan en estas áreas, ¿sí? Si usted ve que una de esas áreas no está afectada, no la incluye, pero si hay una área afectada, entonces yo tengo que poner eso, ¿sí? Porque recuerden que estas recomendaciones van a ser vinculantes para que se puedan dictar las medidas de protección que requieren. Y aquí está, les dejo la bibliografía que yo utilizaba en esta presentación. Como les decía, esta es un inicio durante todo este proceso de aprender y de ejercitarte en el hecho de hacer informes psicológicos, porque todo es en la práctica. Entre tú más hagas informes psicológicos, más vas a tener la experticia de hacerlos y va a mejorar tu redacción, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda.
Sí, teníamos una pregunta de Azucena Vinuesa. Azucena, escuchamos. Ok, le preguntaba si ahora que se está haciendo telesalud emocional, para un informe, ¿qué ítems recomendaría? Ya que como no se hace toda la historia clínica, no sé qué es lo que más recomendaría en estos casos, por favor. Muchas gracias, Azucena, por tu pregunta. Bueno, dependiendo del contexto, yo siempre digo, y hay que tomar en cuenta estas posturas en las que hablábamos, yo siempre voy a hablar desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, yo soy funcionaria pública y trabajo con víctimas de violencia, entonces yo no puedo hacer una historia clínica por la computadora. Sí, no es ético y no se lo debe hacer para mí, desde mi postura de derechos humanos. Sí, entonces no se lo puede hacer porque nosotros veíamos en las herramientas anteriores la situación del contacto, ¿no? Del contacto visual, de la observación, de la visita. Entonces, yo he hecho valoraciones o evaluaciones psicológicas en esta emergencia sanitaria desde mi postura como funcionario público, pero todas han sido presenciales, ¿sí? Porque no, y sé que también las otras unidades del sistema, es decir, Fiscalía, en situaciones de flagrancia, no hace una evaluación por la computadora, los hace con todos los implementos de bioseguridad y son presenciales. Entonces, yo no creo que se pueda hacer una evaluación psicológica por vía telemática, ¿sí? Ahora, en la situación de la contención que se está dando, que es otra cosa, ¿sí? Que como tú dices, solo tengo ciertos datos o ciertas herramientas o ciertos recursos, entonces sí se lo podría hacer a través de esta modalidad de teleatención, ¿sí? Pero realmente una valoración en estos contextos que estamos hablando de casos judiciales o con medidas administrativas, no se lo puede hacer y no es recomendable. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. No sé si tiene alguien más alguna otra duda. Paola nos había escrito que tenía una consulta, pero bueno, todavía no nos deja. Tengo una consulta de Alex. Nos dice, ¿en dónde o quién valida un informe psicológico para la persona que solicite uno y lo tenga que usar en algún establecimiento ya legal o para un colegio, etcétera? Bueno, no hay nadie que valide. En este caso, es decir, si a mí a la consulta privada viene una persona, él está confiando en ti porque tú eres un profesional, ¿sí? Entonces, tal vez no sabe que no tengo la experticia o si tengo la experticia de hacer informes psicológicos, entonces no es que te va a validar algo. Entonces, lo que hace el profesional, tal vez en este caso de la educación, va a leer el informe psicológico y va a decir, bueno, estas son las recomendaciones que me hace, que no me hace. Yo he leído variedad de informes en todos estos años, entonces sí hay profesionales y profesionales, es decir, si yo no sé hacer un informe psicológico, me tengo que instruir y me tengo que preparar en esto, ¿sí? Porque si es un nudo crítico, ahí también desde la academia no es que a usted le enseñen a hacer los informes psicológicos, no es que usted sea el experto en eso, o tampoco se vincula mucho esta necesidad de que como profesionales de la salud mental nosotros debemos conocer y manejar la situación de los derechos, de qué es una junta, el sistema de protección, de cuáles son los procesos judiciales, cómo se vincula esto con la salud mental. Entonces, no hay una persona que se valide en este campo como mucho más, digamos así, informal de colegios. Ahora, si tú ya estás en un proceso judicial y eres un perito, ahí sí hay sobre todo una responsabilidad legal. Es decir, si, no sé, Andrea es perito y se presenta a la audiencia, entonces la otra parte impugna ese informe,
Entonces, valora y lo hace un profesional, es decir, yo valoro ese informe, a mí me pueden contratar como una experta en este ámbito, y yo valoro y digo, no, ¿sabe qué? Este informe tiene muchos test proyectivos, y los test proyectivos no son validados aquí porque esos son sujetos a cambiar, a manipular, ¿sí? Entonces, se hace un contraperitaje que valora y que determina que ese peritaje que fue hecho por Andrea, por María, por Sara, no tiene toda la base científica que debería tener, ¿sí? Y eso tiene una responsabilidad, por ejemplo, te pueden quitar tu acreditación como perito. Eso, no sé si tiene... Alex, no sé si está respondiendo. Sí, nos dice que sí. Ok, ¿alguna persona, alguna otra consulta, alguna otra duda? Es importante las preguntas porque creo que nos permite a todos conocer algo más sobre los diferentes roles que está cumpliendo cada uno en la parte profesional, ¿no? Tanto en la parte privada como en la parte pública. Sí, Paola nos dice, me gustaría saber en cuanto a las consultas privadas, cuánto es el rubro monetario, los precios de estas consultas, si en Ecuador existe alguna tasa fija, ya que observo que esto perjudica mucho. Existen mitos donde se dice que el que poco cobra es malo, el que cobra más es mejor, y en Ambato, donde me encuentro, existe mucha competencia en esto. Existe, por ejemplo, solo consulta un cobro, si es individual un costo, si es de pareja otro, si es familiar otro, y si es evaluación otro. Me gustaría asesoría en esto, nos dice Paola. Gracias, Paola, por tu pregunta. Sí, es un mal que aqueja al mundo de la psicología, creo. Gracias, Paola, por tu pregunta. Pues realmente es una realidad que se vive, yo creo, en todo el Ecuador, ¿sí? Y yo creo que hay que partir desde la valoración como profesional, es decir, tú no puedes cobrar menos que otra persona, porque, y hay que cobrar siempre, digo yo, siempre hay que cobrar porque es el resultado de tu trabajo, es la situación de tu esfuerzo. Inclusive algunas corrientes psicológicas lo ven como antiético que tú no cobres, ¿sí? No tenemos un parámetro dentro de los colegios de psicólogos, no es que determine, bueno, la consulta cuesta $40, ¿sí? Pero sí hay que determinar el esfuerzo y el trabajo. Entonces, mira, cuando tú haces una evaluación psicológica, dura tiempo, más que una terapia, porque la terapia está aproximadamente entre 1 hora o 1 hora y 45, dependiendo. Entonces, la evaluación psicológica, tú tienes que emplear todas estas herramientas y no todos los psicólogos, saben hacer evaluaciones psicológicas, ¿sí? Entonces, una evaluación psicológica sí cuesta más que una terapia, ¿sí? Y darte valores realmente, yo creo que no es ético en eso, porque no tenemos un valor determinado. Ahora, te puedo dar mi visión como profesional y desde el enfoque de derecho. Lo que yo hago en mi consulta privada es la primera consulta, cobro a todos por igual, pero hago una valoración de las condiciones de riesgo. Es decir, si una persona, tomando en cuenta esta diversidad, este contexto, y no tiene recursos económicos, ¿sí?, se le hace un descuento, dependiendo de las condiciones. Y no es que por eso tú vayas a ser una mal profesional o el que cobra 60. En nuestra provincia es igual, hay psicólogos que cobran desde 60 a 20, y dependiendo si está en la clínica te cobran más, y si ya eres una consulta que está fuera, pues te cobran menos. Pero yo creo que la respuesta aquí es desde donde tú te ubicas. Es decir, yo te hablo desde mi postura de los derechos humanos, y creo que todos podemos acceder a una atención psicológica y todos podemos acceder a una formación. Por ejemplo, este espacio es un espacio de formación, de aprendizaje, donde estamos haciendo una contribución a la sociedad, porque ustedes tienen por lo menos las pautas, y yo me quedo con esta curiosidad. Entonces, ya voy a consultar, Sara me dijo que yo podía tener esta corriente, o voy a leer un poco más sobre eso. Entonces, investigar y formarnos en esto, para que tú seas la persona que pueda decidir qué valor debe cobrar, porque ese es tu trabajo. Listo. ¿Alguna otra persona más? ¿Alguna consulta? Les quería hacer aquí un paréntesis. Les dejé en el chat de acá del Zoom un link para que nos puedan ayudar evaluando. ¿Qué nos permite esta evaluación? Nos permite a nosotros mejorar mucho en el tema de los webinars, mejorar y también crear nuevos cursos para ustedes, para que puedan acceder, ¿no? Entonces recuerden eso también.
Por eso es importante que nos ayuden con esa evaluación, ¿ok? No sé si ahí alguien tiene alguna otra consulta, veo algunos comentarios en el chat, los valoramos muchísimo también. Felicitando a la expositora. Dice Nancy, tiene una consulta. Nancy, le escuchamos, no sé si tiene algún problema con el audio para poderle ayudar con la consulta. Listo, Nancy, le escuchamos entonces. No, nos dice que tiene problemas. Nos dice, buenas noches, no sé si me puedes indicar qué reactivos se aplicarían en el ámbito pericial en víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexual, ya que los test proyectivos no son válidos, nos dice. Bueno, te cuento que muchas colegas utilizan test proyectivos, ¿sí? Pero hay abogados muy formados en el tema y ya saben que con este San Google los miran y los preparan a las personas, entonces no hagas este rasgo. Si haces una lanza quiere decir que tú eres agresivo, si haces esta otra, entonces no dibujes la casa de tal forma. Entonces, sí, hay muchas cosas que se generan un debate, digamos, ahí, ¿sí? Generan una situación de tensión en esto. Sin embargo, la situación de la HTP se sigue utilizando, la situación de test de personalidad también, la situación más allá de esta valoración de muñecos sexuados en temas de violencia, de ciertos criterios de credibilidad que se deben formar para que usted establezca esto. Entonces, más bien cuando tú estás en el ámbito pericial y tú tienes que exponer, entonces el juez te va a decir, a ver, ¿qué reactivos utilizó usted, doctora? Entonces tú le explicas y si te hacen alguna contrapregunta, tú tienes que sustentar por qué lo hiciste. Es decir, si yo utilicé el test de frases incompletas, o el test de Roberto, o el test de la familia, entonces, o un test mucho más técnico desde el área cognitivo-conductual, yo que sé, porque les gustan los números y los dibujos y las imágenes, entonces podría utilizar el test de la personalidad, el autorretrato de la personalidad, el 16-PF5, que son cuestiones mucho más objetivas, en los cuales la persona se puede direccionar. Ahora, si tú me preguntas por la situación de qué test son los recomendables, yo digo que no hay que afianzarnos 100% en los tests, ¿sí? Un colega, el doctor Ítalo Rojas, que es uno de los principales eminentes en estos temas de los informes periciales, nos decía en una clase que él no utiliza test porque para él no son necesarios. ¿Sí? Dice, a mí es algo que me complementa. Dice, y nosotros le decíamos, pero eso a usted, porque los jueces son sus amigos, entonces no le pone ninguna queja, digamos, ahí. Entonces, no, si usted es un excelente profesional y sabe desarrollar una buena historia clínica y sabe desarrollar una buena línea del tiempo, es decir, la línea del tiempo a mí me permite determinar todas estas crisis, síntomas que se han generado durante todo este proceso hasta el día de hoy, yo puedo establecer criterios de credibilidad que me permiten a mí verificar que todo este daño se determina desde este evento traumático. Entonces, te cuento que ahora se están utilizando test proyectivos, te pueden utilizar otros, muchos más que vienen desde la corriente cognitivo-conductual, pero todos pueden ser interpelados o puesto alguna queja ante esta situación. Entonces, más bien, tienen que ser solamente un complemento ante todas las otras herramientas que tú has desarrollado. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud o alguna pregunta más. ¿No? Bueno, entonces, nada más que agradecerles a Neurointegral por este espacio y pues, colegas,
De mi parte, la invitación a seguirnos formando. Estos espacios son de aprendizaje mutuo, de seguir compartiendo el reconocimiento que ustedes tengan como expertos. Siempre va a obedecer a un proceso de formación. Recuerden que cuando yo aprendo algo nuevo, es un nuevo renacimiento. Voy a tener una nueva forma de ver las cosas. Y siempre que me motiven a generar espacios donde yo pueda trabajar en la exigibilidad, desde cualquier ámbito donde usted esté, sea como un psicólogo de ese, sea como una consulta privada, sea como un funcionario público, siempre con este enfoque, ¿no? A contribuir y a mejorar la calidad de vida de las personas, que es una iniciativa que también tiene Neurointegral y pues que yo también lo comparto. De mi parte, muchas gracias a todos y a todas y éxitos. Cristina Valencia tenía una acotación. ¿Le escuchamos, Cristina? Sí, buenas noches. Buenas noches, sí, le escuchamos fuerte y claro. Sí, tengo una consulta acerca de la historia clínica. Como usted nos estaba mencionando antes, la historia clínica es la base, ¿no? Es muy importante para poder llegar a tener una comprensión más clara del tratamiento y del caso que tenemos, que se nos ha presentado. Mi consulta es, la historia clínica sería durante la primera sesión. Nos demoramos toda una sesión en realizar esta historia clínica y quería saber si primero tendríamos que hacer toda la línea de la vida, todo este análisis para después llegar al motivo de la consulta, o se puede hacer primero los datos, el motivo de la consulta y ahí empezar con este desarrollo. Gracias, Cristina. Sabes que es muy importante tu pregunta y yo creo que siempre hay que responderlo desde el contexto en el que tú estás. Cuando tú vas a una situación de una evaluación y estás en el ámbito público, es muy difícil que tú puedas hacer una historia clínica en 2-3 días, porque a ti la autoridad competente te da un tiempo. Entonces tú tienes que cumplir con ese tiempo y tienes que ser lo menos vulnerador para esta persona. Es decir, tienes que hacer el motivo de la consulta, tienes que trabajar de la par la historia clínica. Entonces, cuando tú ya estás en este trabajo el día a día, lo consigues hacer, es decir, ya estás experto en esto y lo puedes hacer. Claro, te lleva tiempo, de unas 3 horas más o menos en una valoración, y haces todo. Ahora, cuando tú estás en el ámbito privado, se modifican las cosas, ¿no? Es decir, se demora más, ¿por qué? Porque no hay un tiempo en el cual, digamos así, tú tienes que presentar ese informe a la autoridad competente, sino que ahí sí, de una manera mucho más respetuosa, te podría hacer esta historia clínica en 2-3 sesiones. Recuerda que siempre que viene un paciente a tu consulta, una persona a tu consulta, tú tienes que darle algo a cambio. Esa es mi visión ética, es decir, yo no puedo verle a este objeto que viene aquí y obtengo información toda de él para mi informe y ya, solo es un número más, un código más, un informe más, un paciente más. No, en cualquiera de estos contextos yo tengo que darle algo a cambio. Usted me dio toda su historia, me dio todo su sufrimiento, toda situación de vulneración, de violencia, yo tengo que darle algo a cambio. Sí, tengo que darle la escucha, tengo que darle la empatía, tengo que darle este diagnóstico que yo tengo y cuáles son las recomendaciones que yo le debo hacer la contención también ahí. Yo no puedo decir, bueno, ahora señor, solo historia clínica, no me diga nada del motivo de consulta, ahora solo le voy a tomar los reactivos psicológicos o la batería. No, yo tengo que tener esta capacidad para poder interactuar con todas estas herramientas y poder ir construyendo, ¿sí? Porque si tú en algún momento de todos estos espacios se genera una iatrogenia o se genera alguna ruptura entre
el profesional y la persona, entonces se va a bloquear y ya no va a regresar o no te va a permitir continuar con la valoración psicológica. Eso, Cristina, no sé si está claro o tienes alguna otra inquietud. Sí, listo, me quedó claro. Muchas gracias. Ya. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, otra consulta? Para las personas, bueno, que nos estaban escribiendo sobre el tema de certificado, como les decía, Neurointegral lo que busca es tratar de cambiar ese paradigma que tiene la sociedad de que ir al psicólogo está mal. Y es el caso de que dicen, bueno, me voy al psicólogo porque, bueno, estás como el tema iba a ser muy criollo en esa parte que dicen, estás loco. Entonces tratamos de nosotros como visión de empresa al momento de crearnos ya hace 7 años, es decir, cambiar y hacer una disrupción de este tema, ¿no? Es decir, que sea tan normal como ir al médico, el ir al psicólogo, porque realmente la importancia de la salud mental en todo aspecto del ser humano, tanto en la parte personal como en la parte laboral, es algo fundamental. Entonces, la mayoría de nuestros webinars son gratuitos, pero sí, nosotros, cuando ustedes requieren un certificado, tiene el costo de $9. Ahí tienen 2 opciones. La primera, que es optar por el certificado de asistencia, que sería por 2 horas, y la segunda, que es un certificado de aprobación. Con el certificado de aprobación, los dos tienen el mismo costo, pero con el certificado de aprobación lo que ustedes hacen es, en este curso específico de elaboración de informes psicológicos, nosotros tenemos una plataforma que se llama NeuroLearning, y en esta plataforma NeuroLearning ustedes ingresan, realizan unas actividades prácticas, tienen asesoría personalizada, porque van a hacer un informe psicológico, y nosotros como neurointegrales vamos a dar un feedback sobre el tema y decirles, a ver, ustedes necesitan mejorar en esto, hay que cambiar en esto, y eso les va a ayudar mucho para que ustedes posteriormente puedan seguir realizando los informes psicológicos, porque como lo dijo Sarita, el tema es que la práctica es el maestro. Entonces, tendrán esta información y además, como les comenté, tienen acceso a algunos libros que los vamos a colgar en la plataforma también. La plataforma está abierta, es decir, si usted ya tiene un usuario y tiene una clave, usted está abierto para que el curso lo pueda tener durante mucho tiempo y lo pueda servir también como guía de consulta. También igual, todo el tema de diapositivas y de material académico se va a subir a la plataforma. El costo relativamente es para mantener la plataforma más que por otra cosa. Entonces, como les digo, es un tema. Nosotros como Neurointegral tenemos esa visión de fomentar la salud mental. Si es que no tienen ninguna otra consulta, ninguna otra duda, de mi parte, Neurointegral, agradecerle a Sarita por la exposición. Tenemos muy buenos comentarios. Y agradecerles a ustedes por tomarse un tiempito para poderse formar, que eso es lo importante, ¿no? Muchas gracias a todos. Una linda noche y muchas bendiciones también. Gracias por este tiempo y pues esperemos vernos en otros espacios de aprendizaje y de compartir. Una buena noche para todos y para todas.